Hay algo que la mayoría de las personas no sabe sobre la lengua de suegra. Y cuando lo descubras, es muy probable que empieces a mirar esa planta que tienes en casa de una forma completamente distinta, porque sí, puede parecer una planta más, una de esas que compras casi por casualidad, que dejas en una esquina, que riegas de vez en cuando sin mucha preocupación. Una planta resistente, silenciosa, que no exige demasiado. Pero detrás de esa apariencia simple se esconde un fenómeno que ha intrigado durante siglos a personas de distintas culturas, creencias y formas de entender el mundo. La lengua de suegra, esa planta que parece sobrevivir a todo, a la falta de luz, al olvido, a los cambios de temperatura, guarda un secreto que muy pocos han llegado a presenciar. Y es que, cuando esta planta florece, no estamos hablando de algo común. No es como otras especies que florecen cada temporada. No. Aquí estamos frente a un evento raro, casi excepcional, que puede tardar años, incluso décadas en ocurrir, y cuando finalmente sucede, cuando este tallo largo comienza a emerger desde el centro de la planta, cuando aparecen esas pequeñas flores delicadas, blancas o ligeramente amarillentas, y cuando el ambiente se llena de ese aroma dulce, casi hipnótico, que se intensifica durante la noche. Algo cambia, no solo en la planta, sino también en la forma en que la percibes. Y aquí es donde empieza el verdadero misterio, porque no se trata únicamente de un proceso biológico, no es solo una reacción química o un ciclo natural. Lo que hace especial a la floración de la lengua de suegra es todo lo que las personas han interpretado a lo largo del tiempo sobre este fenómeno. En distintas partes del mundo, desde América Latina hasta África, pasando por Asia, esta planta ha sido vista como algo más que un simple elemento decorativo. Durante generaciones se le han atribuido propiedades energéticas, protectoras, incluso espirituales. Algunas culturas creen que actúa como un escudo invisible capaz de absorber energías negativas del entorno. Otras la consideran una guardiana silenciosa del hogar, una especie de filtro natural que protege a quienes viven dentro. No es casualidad que muchas personas la coloquen cerca de la entrada de sus casas. Tampoco es coincidencia que otros prefieran tenerla en espacios comunes o en habitaciones donde busca mantener la calma y la armonía. Pero lo realmente interesante ocurre cuando esta planta florece, porque en ese momento la interpretación cambia completamente de nivel. Para algunas tradiciones, la floración es una señal directa de prosperidad, no como una promesa futura, sino como una confirmación presente. Es como si la planta estuviera diciendo, algo bueno ya está ocurriendo aquí. En otras culturas se interpreta como un símbolo de protección reforzada, como si el hogar hubiera alcanzado un estado tan equilibrado que la planta ya no necesita concentrar toda su energía en proteger, y puede permitirse crear vida. También existen creencias que asocian este fenómeno con la llegada de oportunidades. Un cambio económico, una mejora en la estabilidad, una nueva etapa que comienza a abrirse paso. Y luego están aquellas interpretaciones más profundas, más simbólicas, que ven en la floración una conexión con los ciclos de la vida, con los ancestros, con algo que trasciende lo visible. Ahora bien, podrías pensar que todo esto pertenece únicamente al ámbito de lo espiritual o lo cultural, que son interpretaciones subjetivas, historias que se han transmitido de generación en generación. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque cuando miramos lo que dice la ciencia, descubrimos algo sorprendente. Las condiciones que provocan la floración de la lengua de suegra son, en esencia, las mismas que estas tradiciones describen como un entorno armonioso. Desde el punto de vista botánico, esta planta no florece por casualidad. Para que lo haga, deben cumplirse una serie de factores muy específicos. El primero de ellos es la madurez. No estamos hablando de una planta joven. La lengua de suegra necesita tiempo para desarrollarse, para acumular energía, para alcanzar un estado en el que tenga la capacidad de reproducirse. Este proceso puede tomar varios años, dependiendo de las condiciones en las que viva. Pero la madurez por sí sola no es suficiente. Aquí entra en juego un concepto clave que lo cambia todo, el estrés positivo. Puede sonar contradictorio, pero en el mundo de las plantas ciertos niveles de estrés no solo son normales, sino necesarios. Es una forma de adaptación, una respuesta natural a cambios en el entorno. Cuando la lengua de suegra experimenta variaciones en la luz, cuando pasa por periodos de sequía seguidos de riegos moderados, cuando sus raíces comienzan a ocupar casi todo el espacio de la maceta, algo se activa en su interior. Es como si la planta interpretara estas señales como un aviso, como si dijera, las condiciones están cambiando, es momento de asegurar mi continuidad. Y su respuesta es florecer. Es producir flores, generar semillas, dejar una huella. Desde esta perspectiva, la floración no es solo un acto biológico, es una decisión de supervivencia, una forma de trascender. Y si lo piensas bien, hay algo profundamente simbólico en esto. Porque la planta no florece en condiciones perfectas. No lo hace cuando todo es cómodo, estable, sin cambios. Florece cuando enfrenta ciertos desafíos, cuando necesita adaptarse, cuando encuentra el equilibrio entre estabilidad y transformación.
Ahora volvamos por un momento a las interpretaciones espirituales. Cuando se habla de un hogar con buena energía, de un espacio armonioso, de un ambiente equilibrado, ¿a qué nos estamos refiriendo realmente? A un lugar donde hay luz, donde hay cuidado, donde existe atención. Un espacio donde alguien se preocupa por regar en el momento adecuado, por ubicar la planta en un lugar donde pueda recibir claridad, por mantener un cierto orden. En otras palabras, un entorno favorable, exactamente lo mismo que describe la ciencia. Y ahí es donde ambos mundos se encuentran. No importa si lo llamas energía positiva, chi, armonía o condiciones óptimas. El resultado es el mismo. La planta responde a su entorno y cuando ese entorno es el adecuado, florece. Ahora bien, si todo esto te parece interesante, probablemente hay una pregunta que ya está rondando tu mente. ¿Cómo puedes hacer que tu lengua de suegra florezca? La respuesta no es complicada, pero sí requiere atención a ciertos detalles. Primero, la luz. Esta planta necesita iluminación indirecta pero abundante. No se trata de exponerla al sol directo, sino de ubicarla en un lugar donde reciba claridad durante varias horas al día. Segundo, el riego. Aquí es donde muchas personas cometen errores. La lengua de suegra no necesita agua constante. De hecho, el exceso de riego es una de las principales razones por las que nunca florece. Lo ideal es dejar que el sustrato se seque completamente antes de volver a regar. Tercero, la maceta. Puede parecer contradictorio, pero esta planta no florece mejor en espacios amplios. Al contrario, cuando sus raíces están ligeramente ajustadas, se estimula su proceso de floración. Cuarto, la temperatura. Pequeñas variaciones térmicas, especialmente entre el día y la noche, pueden actuar como un detonante. Quinto, el sustrato. Un buen drenaje es fundamental. La mezcla adecuada permite que las raíces respiren y evita problemas de humedad excesiva. Y finalmente, el factor más importante de todos, la paciencia, porque este no es un proceso inmediato. No ocurre de un día para otro. Es algo que se construye con el tiempo, con constancia, con pequeños cuidados que acumulados crean las condiciones necesarias. Pero cuando sucede, cuando finalmente ves ese tallo emerger, cuando observas cómo se abren las flores, cuando percibes ese aroma que llena el ambiente, entiendes que valió la pena. Y quizás en ese momento también entiendas algo más profundo, que la floración de la lengua de suegra no es solo un fenómeno de la naturaleza, es también un reflejo del entorno que has creado. Un reflejo de tu atención, de tu cuidado, de tu capacidad para generar equilibrio en un espacio. Porque al final del día, un hogar armonioso no es aquel que cumple con una lista de reglas. Es aquel donde existe intención, donde hay presencia, donde las cosas se hacen con cierto nivel de conciencia. Y eso, aunque no lo parezca, se transmite, se refleja en el ambiente, en las plantas, en los pequeños detalles. La lengua de suegra simplemente responde a eso. Y cuando florece, lo confirma. Pero hay algo más que vale la pena mencionar. La flor de esta planta no dura mucho tiempo, es efímera, puede permanecer abierta solo unos días antes de desaparecer y sin embargo ese breve momento tiene un impacto enorme, porque no se trata de cuánto dura, sino de lo que representa. Representa un proceso largo que finalmente llega a su punto máximo. Representa la acumulación de condiciones, de decisiones, de cuidados que en conjunto hacen posible algo especial. Y quizás ahí hay una lección que va más allá de las plantas. En un mundo donde todo parece urgente, donde buscamos resultados inmediatos, donde la paciencia se vuelve cada vez más escasa, la lengua de suegra nos recuerda algo simple, pero poderoso, que las cosas importantes toman tiempo, que los procesos reales no se pueden acelerar, y que cuando todo se alinea, cuando las condiciones son las adecuadas, cuando existe equilibrio, la vida encuentra la forma de expresarse, de florecer. Así que la próxima vez que mires tu lengua de suegra, no la veas solo como una planta resistente. Obsérvala como lo que realmente es un indicador silencioso de tu entorno. Y quién sabe, quizás sin darte cuenta ya estás creando las condiciones para que un día, sin previo aviso, te regale ese momento único. Ese momento en el que finalmente florece.